Hola, muy buenas. Mi nombre es Jesús Lucena y en esta presentación para la asignatura de Desarrollo Político Venezolano voy a hablar sobre dos momentos claves de nuestra historia: la Guerra de Independencia de Venezuela y la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Para entender la Guerra de Independencia debemos recordar todo el contexto. Finales del siglo XVIII, Europa en completa crisis por guerras napoleónicas, específicamente España invadida. El rey Fernando VII fue hecho prisionero y Napoleón coloca a su hermano José Bonaparte en el trono. Este vacío de poder genera mucha inestabilidad y abre la puerta para que nosotros los criollos en América, empecemos a cuestionar la autoridad de la metrópoli en España. Al mismo tiempo, existen grandes diferencias entre España y todos los territorios americanos. Entonces, los criollos no podíamos participar en grandes decisiones políticas, teníamos fuertes restricciones económicas y había una estructura social demasiado discriminatoria. Todo esto se suman las ideas ilustradas de la época, que son el pensamiento de Locke, Montesquieu, Rousseau, y sobre todo la influencia de dos grandes conflictos: la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos con la Guerra de las 13 Colonias. Tenemos todo esto sucediendo y en lugares como la Universidad de Caracas, muchos profesores y estudiantes adoptan estas ideas sobre libertad, igualdad, soberanía y derechos humanos que fueron creando un ambiente favorable para la independencia. Antes de 1810 ya se venían dando movimientos de resistencia contra el sistema colonial. Podemos mencionar o podemos hablar sobre la sublevación de Coro en 1795, que la lidera José Leonardo Chirinos, donde participan negros libres, esclavos e indígenas, donde protestaban por los impuestos y la opresión. También tenemos la conspiración de Gual y España en 1797, que reúne a militares, comerciantes, artesanos, clérigos, maestros y negros con un programa sumamente avanzado para la época, donde proponían igualdad entre todos los habitantes sin distinción de raza, la abolición de la esclavitud, la eliminación de tributos y la libertad de comercio con todas las naciones. También tenemos a la figura de Francisco de Miranda, que organiza diferentes expediciones desde el exterior y donde en 1806 desembarca en Ocumare de la Costa y luego en la Vela de Coro, donde enarboló por primera vez el pabellón tricolor. Aunque sus intentos fracasaron y fue duramente rechazado por las autoridades y élite caraqueña, las acciones de Miranda lo convierten en un precursor independentista, que con el paso de los años, estas ideas y movimientos desembocan en la Declaración de Independencia y en la creación de la Primera República, con la Constitución de 1811, donde establecía la soberanía popular, división entre poderes y reconocía los derechos como libertad y la igualdad. Ahora, los problemas militares, las divisiones internas y la ofensiva realista llevaron a la caída de la Primera República en 1812. La guerra continúa en momentos muy duros, como la campaña de Boves y la pérdida de la Segunda República. Pero también ocurren muchos avances muy grandes como la campaña admirable, la organización del Estado en Angostura y finalmente la victoria decisiva en la batalla de Carabobo en 1821, que sella finalmente la independencia de Venezuela. A partir de allí, el proyecto político de Bolívar se orienta hacia la integración continental. Tras la independencia, se crea la República de Colombia, que es conocida como la Gran Colombia, que une a Venezuela, Nueva Granada y Quito. Esta unión, que se aprueba en 1819 y es organizada jurídicamente en el Congreso de Cúcuta de 1821, representa el ideal integracionista de Bolívar, conformar un bloque político que pudiera sostener la libertad frente a cualquier amenaza. Desde el inicio hubieron tensiones y la Constitución de Cúcuta estableció un sistema centralista
con un poder fuertemente concentrado en Bogotá. Esto hace que muchos sectores en Venezuela se sientan inconformes, sobre todo las élites regionales, militares, grupos económicos y caudillos locales que defendían sus propios intereses y autonomía. Con el tiempo, la crisis política y económica se agudiza. Los soldados exigen los pagos atrasados, el tesoro público estaba casi vacío y los beneméritos independentistas reclamaban recompensas que el Estado no podía cubrir. Eh, Bolívar intenta mantener la unión, convocando congresos, proponiendo soluciones, que lo que hacían era que el sentimiento separatista creciera. Esto lo utiliza una figura central en nuestra historia y figura central de este proceso, que fue José Antonio Páez, quien se convierte en el principal líder del movimiento que buscaba la separación. En 1830 se reúne el Congreso de Valencia y se decide la ruptura de la Gran Colombia y se sanciona una nueva constitución para Venezuela, que declara al país como una república popular, representativa y responsable con separación de poderes. En 1830 se consuma la separación de Venezuela de la Gran Colombia y al mismo tiempo se apagan los grandes sueños de una unión continental de Bolívar, que casualmente muere ese mismo año en Santa Marta. Para resumir, la guerra de independencia y la separación de Venezuela de la Gran Colombia son procesos que muestran, por un lado, la lucha de la libertad, de la soberanía, y por otro, las dificultades para construir un proyecto político estable y común. Son etapas que marcaron fuertemente y profundamente la formación del Estado venezolano y su desarrollo político posterior. Esto nos ayuda a entender el cómo todo el proceso histórico de Venezuela nos lleva a lo que somos ahora y que cómo nuestra constitución se nutre de todos los hechos y sucesos que pasaron en la historia y cómo nuestro sistema social pues es rescatado o es desarrollado en base de la historia de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por su atención.